Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora de este Espacio en Blanco. En la primera hemos estado hablando un poco de la intervención de España en los Estados Unidos. Vamos a contaros algunas profecías acerca de esa nación. Y luego un momento para pasar miedo. Hay un invitado que ha llegado desde Sevilla, Córdoba, para contarnos lo que él sabe acerca del misterio. Y no sé si tendremos que cambiar un poquito más el plan que teníamos. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Antes, Carlos, de que vayamos con el tema de las profecías, preguntan si lo de la masonería, los Illuminati, toda esta historia que hay en torno a los Estados Unidos, si es más bien leyenda. La parte de los Illuminati, sí. La parte de los Illuminati es más bien leyenda. Sí. La parte de la masonería, es real. Como lo hemos explicado, la parte de la masonería es real. Población ilustrada que forma parte de sociedades. Exactamente. Vale, vamos con las profecías. Pues aparte de lo que he leído de Nostradamus, que no deja de ser curioso, pero que es muy fácilmente identificable, hay uno, como no se podemos contar toda la noche, sino que es unos breves apuntis, hay una cosa muy curiosa. En 1901, un investigador que se llama Manly Palmer Hall descubrió, o hizo conocer, o dio a conocer un libro de un escocés que se llamaba William Hope. Curioso, esto es importante porque se llama Guillermo Esperanza. William Hope. Atención a la Esperanza, esto es interesante. Él había escrito, era un escocés, que un noble, lo que aquí llamaríamos un hidalgo, que formaba parte de una sociedad escocesa que se llamaba la Sociedad de los Hombres de la Espada. Y él había publicado en 1732, o sea, mucho tiempo antes del nacimiento de Estados Unidos, un libro que se llamaba Reivindicación del verdadero arte de la autodefensa. O sea, era un libro que curiosamente estaba escrito como si fueran pequeños poemas en un inglés muy arcaico y muy difícil, la verdad es que es un inglés complicado, donde Hall se da cuenta de que está apuntando de una manera bastante clara, porque lo cita varias veces, algo que hace referencia a América del Norte. Entonces, Hall hizo un estudio muy detallado de algunos de los pequeños poemitas y el gran mérito que tiene es que lo que ve es que todo el transcurso de lo que está escrito ocupa el periodo que va de 1732 al momento en que, porque Hall no puede saber nada del futuro, al momento en que Hall lo está haciendo público, que es 1901, o sea, a principios del siglo XX. Entonces, claro, se da cuenta que está hablando de la historia que ha pasado, pero escrito por alguien que escribe muy curioso. Son las cosas que le gustan, esas son las cosas con las que disfruta. O, por ejemplo, hay otra línea muy, muy divertida, y es que es una especie como de poemita en el que hace también referencia a Washington, pero lo sorprendente es que se detecta porque hay un error que es muy habitual. Fijaros que lo que dice es que,
que realmente si nosotros somos capaces de saber, para buscar lo que él está dando como pista, dice que hay que contar 17 días antes del cambio del siglo. Y dices, bueno, pues 17 días antes del cambio del siglo no coincide con el fallecimiento de Washington en absoluto, porque Washington muere el 14 de diciembre de 1799, sería, si quitas 14 días hacia atrás. El problema es que el siglo no cambia en 1800, como cree el autor del poema, sino en 1801, cosa que casi nadie sabe. Y es que en realidad el siglo XX empezó el 1 de enero de 1901 y el siglo XXI empezó el 1 de enero del 2001, no del 2000. Pero es verdad que a la gente lo que le hace siempre pensar es cuando cambia la cifra redonda. Con lo cual, si haces la corrección esa de que hay un error por parte del autor, el poema está claramente indicando la muerte de Washington. Es decir, 14 días antes del cambio del siglo. Es realmente fascinante toda la historia del descubrimiento de Hall sobre el extrañísimo libro del Señor Esperanza, donde tienes todas las claves del futuro americano metidas en líneas en un pequeño poema que no tiene aparentemente nada que ver. ¿Tú dónde encuentras esto, Carlos? Esto no se encuentra, estos son años de... Hay que buscar mucho. Estas son las 18 horas que hablábamos al principio. Esto hay que buscar mucho. Pero me contabas que le habías encontrado un libro. Sí, bueno, esto está. Yo tengo un libro donde se recogen los documentos. Vamos a ver, este señor que he citado, Hall, publicó un libro sobre las extrañas coincidencias de las profecías norteamericanas. Y hay luego libros muy, muy buenos sobre profecías americanas, pero claro, sería para un programa, El sueño de Magellan, el general de la Unión en la batalla de Antietam, que tiene un sueño profético sobre Estados Unidos. O uno que voy a contar muy brevemente para terminar, que es la aparición de Valley Forge. Es que el propio Washington tiene la aparición de un ángel, o de la Virgen, o de lo que quieras llamar. ¿Sí? Lo que pasa es que él no lo interpreta como lo interpretaría un católico. Eso es lo interesante. A ver, en el peor momento del ejército continental, que es a finales de diciembre de 1777, Washington solo ganó 2 batallas, era un desastrillo como militar táctico. Pero ¿Cómo ponéis aquí a caldo a todos, eh? Es que era muy fácil, pero era un buen a ver, organizador, era un tipo que tenía una enorme fe en su causa, claro, y sabía lo que estaba haciendo, sabía que si libraba una lenta guerra de desgaste, como ha dicho muy bien Miguel, los ingleses acabarían arruinados y tarde o temprano tendrían que llegar a un acuerdo con los colonos. Un acuerdo de otro tipo, no necesariamente reconocer la independencia, pero algún tipo de acuerdo. El caso es que le van mal las cosas y él se refugia con los restos del ejército continental, que está hecho picadillo, en el Valle de la Fragua, en Valley Forge. Ahí los ingleses no le persiguen porque saben que está entrando el invierno. Él se retira el 19 de diciembre y bueno, piensa que entre las nieves, el frío, los osos y el hambre, pues se va a morir. O sea, que no va a quedar nada, que se va a deshacer el ejército como un azucarillo. Pero Washington, esa obsesión que tiene, él sigue empeñado en que si se sostiene el invierno allí, a la llegada de la primavera se le unirían nuevas fuerzas y nuevos reclutos y nuevos voluntarios y podría seguir adelante con su campaña, que es lo que ocurrió. Lo que ocurre en Valley Forge es famoso sobre todo por la famosa plegaria que se celebra en Estados Unidos de Valley Forge, que está hasta en los sellos, hay sellos dedicados a ellos, y que hay un día se va a rezar al bosque sobre el futuro. Sí, pero un día que está escribiendo, esto se conoció a través de un militar del ejército continental que se llama Sherman, como el general famoso de la Unión, que años después, se llama Anthony Sherman, y años después publicó una extraña historia que se conserva en la Biblioteca del Congreso, es muy conocida, que dice que cuando estaba escribiendo en un despacho, Washington, que estaba solo con sus escoltas, vio a una especie de luz, una especie de aparición espectral muy rara de una bella dama que estaba como flotando en el aire delante de él, y que le habló siempre la profecía. Bueno, lo que le cuenta es muy largo porque no me da tiempo a contar, voy a contar solamente un pequeño detalle. Se dirige a él y le dice: escucha y aprende, hijo de la República. 3 grandes peligros acecharán a la nación. El más terrible es el tercero, pero en el conflicto, que será el más grande del mundo, nadie prevalecerá contra ella. Que todos los niños de la República aprendan a vivir por su Dios, su tierra y su unión. Pero con esto, que es con lo que acaba, antes le da como 6 mensajes consecutivos que siempre se abren con la misma frase: escucha y aprende, hijo de la República, donde le da la historia completa de Estados Unidos, por lo menos bastante fácil de interpretar, hasta 1918. Luego hay dudas. ¿Primera Guerra Mundial? Sí, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Luego hay dudas porque realmente luego ya es más interpretable, es más complejo. Y entraremos en un tema numerológico, sería muy largo de contar, relacionado con el número 13, que es el número de la Unión. Son 13 estados que son las 13 barras que están todavía en la bandera norteamericana. Al principio eran 13 estrellas, pero como es bien conocido, a diferencia de la Unión Europea, que siempre tiene 12, las estrellas norteamericanas crecen en función de estados que se suman. Pero las barras nunca se mueven, son siempre 13. Al principio iban creciendo, pero se cortó y se volvió a que se quedaran siempre en 13. 13 es también el número de palabras del lema de Estados Unidos, de pluribus uno, y de la Unión y de todos uno.
Entonces, realmente, entraremos ya en temas numerológicos que son muy complejos, pero realmente las profecías sobre Estados Unidos son algo sorprendente, porque son todas como acabo de decir al principio, tipo laico, y todas hacen referencia a lo que es evidente, es decir, es imposible, desde el punto de vista de lo que es la lógica de la profecía como libro revelado, como idea revelada, que la nación más poderosa del mundo y la que ha cambiado la historia de la humanidad no estuviera plagada de ellas. Y de hecho lo está, pero con el matiz ese de que no son religiosas. Qué curioso. Y ya casi para terminar, dice algún oyente que bien nos han tratado después los norteamericanos, Cuba, nos ha quitado Filipinas. Exactamente. Claro, exactamente. es que nunca fueron nuestros aliados. Exactamente. Claro. Es que nunca fueron nuestros aliados. Claro, Eso claro. lo hemos defendido así desde el primer momento, ¿no? Yeah. Nunca han sido nuestros aliados. Sin embargo, nuestro papel sí ayudó. Fue para fundamental para que ellos fueran una nación independiente, pero tampoco con el objetivo de que, o sea, como acabamos de decir, los políticos españoles, tanto Gálvez como el propio Gandaranda y mucha gente, sabían que era un peligro que estabas creando, pero tú tenías que intentarlo, porque se pensó durante un tiempo que a lo mejor se los podía contener de alguna forma. Lo que pasa es que luego se vio que era imposible. Eso fue imposible. Ya. Os despido. Ponemos una musiquita. Miguel del Rey, Carlos Canales, gracias porque me habéis cubierto esos días que falté a clase en historia, porque yo no tenía ni idea de todo esto. Nosotros encantados de cubrirlo. Muchas gracias a ti. ¿Forma de contacto? Bueno, tenemos un Facebook que es Trazador de la Historia, MIC, y luego pues el Facebook de Carlos, claro, como siempre. Y pronto esperemos tener una página web de Trazo de la Historia donde pondremos las novedades, lo que estamos escribiendo, los proyectos que tenemos. Sí, pero eso normalmente lo ponemos ahí en ese Facebook es fácil nuestro. encontrarse. ¿El próximo? El próximo sale en febrero y bueno, ya te iremos contando. Libro tremendo. Un libro tremendo, exactamente. Lo decimos ya, tremendo. Vale, gracias por haber venido, disfrutar, feliz año. Que os traigan muchas cosas a los Reyes Magos, feliz Navidad, nos vemos el año que viene si Dios quiere. Muchas gracias a ti, Miguel, como siempre. Unos momentos de información y nos vamos a intentar saber lo que sabemos, lo poco que sabe de misterio nuestro siguiente invitado. 900-137-137, estás en Radio Nacional dentro del Espacio en Blanco. En nuestra vocación por informar de los congresos que se celebran, actividades que se celebran en España, sobre todo cuando son de ayuda humanitaria, nos vamos ahora hasta Logroño. Allí está esperando Alex Fernández González. Buenas noches, Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, aquí estamos. Te has escapado de clase, ¿eh? Sí. Cuéntame un poquito quién es, qué estáis preparando. Pues estamos preparando unas jornadas solidarias de lo insólito entre un compañero y yo. Y bueno, en principio se forma de un ciclo de conferencias y luego, aparte también vamos a hacer un par de conciertos. ¿Sí? Y unos talleres infantiles. Entonces la entrada a todos estos eventos será la entrega de un juguete. La entrada con un juguete. Sí. Vale, vamos a ponernos, en situación. Logroño, ¿cuándo va a ser? Será el sábado 19 de diciembre. La semana que viene, 19. ¿Solamente el sábado? Sí, solo el sábado. Sábado 19 de pero diciembre. durante todo el día. Vale. ¿El lugar? El ciclo de conferencias en el Centro Cultural de Ibercaja. Ibercaja, todo el mundo lo conoce allí en Logroño, ¿no? Sí, está al principio de la calle Portales. Vale, dime quiénes van a estar. Algunos compañeros nuestros van a estar, sabemos que van a estar dando charlas. Cuéntame. Sí, estará la psicóloga María José Tejenaute, estará Miquel Navarro, Iván Figueiras, luego también vendrá Enrique Chazarra, Miguel Ángel Ruiz y David Cuevas. Vale, algunos de ellos compañeros del Espacio en Blanco, para dar algunos de los últimos datos de ese mundo misterioso que nos gusta, ¿verdad? Insólito. ¿Y luego qué más vais a organizar, Alex? Pues luego en el turno de tarde de 4:30 a 8:30 habrá también los talleres infantiles, pues por si quieren venir los padres con los niños, pues si quieren dar los padres a las conferencias, pues dejan a los niños en los talleres y juegos. Y de 9 a 11 en la cafetería Ágora estarán La Locura de Baco y Los Caravanas tocando 1 hora cada uno. Vale, músicos o grupos sí, de... es música de rock, sí. Vale. Todo ello el próximo fin de semana, 19 de diciembre, en Logroño. Y las actividades son gratuitas, creo, ¿no? Bueno, hay que dar algo a cambio solidario, ¿no? Sí, es gratuito, lo único que hay que llevar pues un juguete nuevo o en buen estado.
Un juguete nuevo o en buen estado. Vale, ¿para cuánta gente hay sitio? ¿Tenemos sitio para mucha gente? Pues sí, unas 150 personas. Vale, ¿hay que apuntarse o algo? ¿Se puede reservar, Alex, o cómo se hace? No, en el mismo día vas y hasta que se llene el aforo. Vale, daos prisa en ir para pillar asiento porque supongo que va a estar hasta arriba del todo. En un momentito damos forma de contacto y ya sabéis, ir preparando ese juguete para cambiarlo por esa entrada y esa actividad que se organiza en las jornadas de lo insólito en Logroño. Alex, forma de contacto para nuestros oyentes que quieran saber más. ¿Tenéis Face? ¿Tenéis algún sitio? Sí, tenemos una página en Facebook que se llama Sigue la Pelota y si no, un evento que son, ¿cómo se llaman las jornadas? Primeras jornadas solidarias de lo insólito. Vale, Sigue la Pelota en Face o Primeras Jornadas de lo Insólito en Logroño. Alex, gracias. Muchas gracias. Espero el año que viene lo sigáis haciendo y que podamos estar ahí nosotros también. Ojalá. Y enhorabuena, que consigáis muchos juguetes para dárselo a los niños que lo necesitan. Un fuerte abrazo, un besito para ti también. Vale, muchas gracias. Hasta pronto. Poder decir bien alto, a plena luz del día, los nombres de quien amo. Premio de Poesía Joven en Radio Nacional. Nunca falle el poema cuando tampoco falle la desgracia. Si tienes menos de 30 años y quieres ver tus poemas publicados, apunta rtve.es/radio. Son los trapecios del amor. Ahí encontrarás las bases del premio. Coraje para soltar el Esperamos tus versos hasta el 15 de enero. No tomar. Radio Nacional de España. Si no lo está. Hola, miembros y oyentes del Espacio en Blanco. Soy Marina y os escucho desde la ciudad de los guerreros de terracota. Aquí al atardecer alrededor de la muralla, la gente, sobre todo mujeres y niños, se reúnen alrededor de un radiocassette para bailar música tradicional china. Así que os dejo con el sonido de las noches de Xi'an. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Ese saludo desde Siam. Nos escuchan creo que en 116 países, según los datos que tenemos de los lugares. Saludar a nuestro nuevo invitado que llega desde Sevilla, R.R. López. Buenas noches. Hola, buenas noches. Eso de R.R. suena misterioso. Eso en realidad es mi seudónimo literario. ¿Y tu nombre? Rafael. Rafael López. No, Rafael Robles. Es que en realidad necesitaba iniciales porque me di cuenta de que todos los escritores famosos tienen un par de iniciales. R.R. Tolkien, J.K. Rowling. Entonces hice así como un intento de psicomagia y dije a ver si cuela. O sea, que quieres ser famoso. No, me gustaría tener algo de proyección con los libros, pero la fama en realidad no me interesa demasiado. Vale. Este señor nos conocimos hace muchos años. Yo no me acordaba de él, en un programa que hicimos en Sevilla, ¿no? Sí, en la Facultad de Ciencia de la Comunicación. Nos mandó una fotografía y de repente dice en su libro que hemos tenido parte de culpa de haberse metido en nuestros temas. ¿Por qué lo hiciste? ¿O qué culpa tenemos? ¿Eres oyente nuestro? Sí, yo soy oyente vuestro desde que era, un crío. Todavía no tenía edad de salir por la noche y entonces lo que hacía era que con el Walkman sintonizaba la radio y escuchaba tu programa. Me acuerdo mucho de un programa en el que contabais un monje que salía de un pozo y lo veía a la familia que vivía en la casa. Y luego perdí durante un tiempo cuando estuviste en M80, porque en Córdoba no sé, porque yo soy nacido en Córdoba. Pero por motivo de trabajo vivo en Sevilla, y durante el tiempo que estuviste en M80, que allí no se pilla, os perdí la pista hasta que ya volviste en Radio Nacional. Desde entonces os sigo fielmente y también gracias a los podcasts he tirado de archivo. Yeah. ¿Y te gustaba ya el mundo del misterio antes? Sí, en el libro lo explico. Vamos a ver.
A mí el mundo del misterio, mi primer contacto fue Jiménez del Oso. Yo era muy pequeño y mi padre tenía la biblioteca. Qué impresionante era eso, ¿eh? Sí, cuando veía por los domingos lo de la Puerta del Misterio, eso era, vamos, te daba las 7 cosas. Y mi padre tenía la biblioteca de temas ocultos de Jiménez del Oso, que como tiene los lomos de colores, pues a mí me llama mucho la atención. Entonces yo jugaba, iba corriendo, cogía un libro, lo miraba, me asustaba con las fotos, salía corriendo otra vez. Y de ahí, bueno, eso fue en mi etapa de niño. Y luego, pues siempre ha sido una cosa que me ha gustado mucho. Y el por qué concretamente he hecho el libro, pues a mí es un tema que siempre me ha gustado mucho, y cuando ya me mudé a Sevilla y tuve una mínima estabilidad laboral, ¿no? Pues ya dejé de preocuparme por eso y empecé a tener como necesidad de realizarme, ¿no? Y vosotros me habéis inspirado, porque por ejemplo yo te escuchaba a ti decir que tú habías trabajado de joven para pagarte los viajes y... ¿En la construcción? Sí, exacto. Y decía, ¿qué coño estoy haciendo yo con mi vida? No sé, tengo una vida muy prosaica, ¿no? Y dio la casualidad de que me regalaron la guía de Casas Encantadas de Sevilla. Y entonces pues me decidí a investigar lo que decía... ¿De Bauti es? Sí, de José Manuel García Bautista. Y me decidí pues enganché a 4 locos y dije, oye, vamos a ir a esta casa a ver si de verdad pasa algo, vamos a ir a ver si grabamos alguna psicofonía. Y luego también escuchando a Iker Jiménez, que él siempre animaba a la gente a investigar, ¿no? A que fueran investigadores. Y sí, siempre me ha gustado, y al final decidí pues empezar a intentar experimentar yo estos temas, pero desde el punto de vista pues de una persona normal, a ver qué me encontraba. Ya, por eso se llama el libro así, Lo poco que sé del misterio. Exactamente. Que son tus propias experiencias. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te parece el estudio que tenemos? Pues magnífico, muy acogedor. ¿Y te sientes bien aquí en el espacio en blanco? Hombre, ahora mismo estoy flipando. 3:27, vamos a escuchar algunas de las historias que ha investigado nuestro invitado después de esa introducción. 900-137-137, por si quieres intervenir. Uno de los regalos es este libro que estamos presentando. Nuestro siguiente invitado nos viene a hablar de misterios. Poltergeist, casas encantadas, Ouija, precognición, criptozoología, enigmas históricos, psicofonías, experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué hay de cierto en todo lo que nos cuentan? Nos llega un nuevo invitado desde Sevilla que ha dedicado parte de su tiempo para tratar de desentrañar algunos de estos misterios. Escuchemos sus conclusiones. Pues, ¿cómo te llamo? ¿Rafael o RR? Como te guste más. Rafa. El misterio que más te ha asombrado, el que te ha hecho ponerte en marcha hacia este mundo. Empiezas el libro hablando mucho del conde Drácula. ¿Has estado en Rumanía? Sí. Sofía, has estado viendo el castillo y todo. Sí, estuve viendo el castillo de Bran, el de Poenari no. Ya. El de Bran, que se supone que estuvo allí Drácula, que pasó una noche, pero tampoco es seguro. Algunos historiadores dicen que sí, otros que no. El de Poenari nos pillaba muy cerca, porque bueno, una de las cosas que pasa en el libro, que yo lo cuento, pero intento contarlo con un toque de humor, ¿no? Entonces, esto fue en mitad de una despedida de soltero, que contratamos un tour por Rumanía de un día. No me digas. O sea, por Rumanía, por Transilvania. ¿Sí? Sí, y llevamos al novio vestido de Drácula, nos lo llevamos allá al castillo de Bran. Y vamos, vimos el castillo de Bran, fuimos a ver la tumba de Drácula y saqué, la conclusión que saqué es que, bueno, la figura histórica para ellos es muy importante y la tumba de Drácula es un negocio muy lucrativo. O sea que te tomas el misterio así un poco... No. Vamos a ver, a mí el misterio me encanta. Lo que pasa es que lo primero, yo considero que las cosas, si las cuentas con humor, siempre son más asequibles, ¿no? Y luego también yo no puedo hablar de misterio porque yo no soy nadie, soy una persona más. Entonces la única forma de diferenciarme es darle otra óptica que no se le ha dado nunca, ¿no? Y también porque pienso que quien habla demasiado en serio, quien se toma demasiado en serio a sí mismo, corre el riesgo de
de causar el efecto contrario. Si a lo mejor un investigador consagrado habla de algo, lo pueden tomar en serio porque es una persona que... Pero yo no soy nadie. Entonces, simplemente me he limitado a transmitir mi experiencia, y cuando a veces pues puedo meter un poquito de... hacerlo simplemente más o menos divertido, cuando hay que dar muchos datos farragosos, por ejemplo, sobre la experiencia cercana a la muerte, intento hacerlo más o menos simplemente. Pero a mí ese era uno de mis miedos, que me tomaran por donde no era, que la gente que le gustara el misterio pensara que me río de estos temas, pero en realidad si quien se lea el libro verá que no, que para mí son una cosa muy importante. Vale, vamos a una de tus experiencias. Creo que has vivido algunas y las has plasmado en el libro, la que quieras. Pues bueno, este libro se divide en experiencias que yo he vivido y luego en testimonio de gente muy cercana, gente que a mí me merece mucha confianza. Si quieres podemos empezar con una de las más sorprendentes. Vamos. Es una persona muy cercana a mi círculo. Esta persona la voy a llamar Otto, porque... Otto, no es un nombre real, ¿vale? Pero... Vaya nombres que buscas, ¿eh? Llámale Pepe o... Porque empieza Paquito. por O, entonces Vale, así no me lío. Otto. Bueno, pues la cosa es que él y su actual mujer, que por aquel entonces era novia, fueron con otra pareja y un amigo a pasar un fin de año a un cortijo en Cabra, en el pueblo de Cabra, pero un cortijo que estaba en el campo. Y durante la fiesta, ¿no? Pues el dueño de la casa les contó de forma anecdótica que durante la guerra al cortijo había llegado a refugiarse un soldado herido del bando de los rojos, y su familia, a pesar de que no era de ese bando, lo acogió, aun a sabiendas de que si los pillaban los nacionales podían ejecutarlos, ¿no? Entonces lo escondieron en el desván y le pasaban comida, y al final el hombre se murió y ya está. Y ahí lo contó un poco más anécdota, no dio más detalles, ¿no? Se murió, ellos lo metieron en el desván a ver si el hombre podía salir para adelante, le dan comida, agua, pero el hombre se ve que no sobrevivió, ¿no? Y no hablaron más de ese tema. Siguió la noche y llegado el momento de acostarse, ¿no? Pues una pareja se acostó en su cuarto, y esta persona, Otto, y su, por aquel entonces, novia, iban a acostarse, y de repente entró el dueño de la casa gritando: la mano negra, la mano negra, la mano negra. Y le dijeron: ¿qué te pasa? Y dijeron: la mano negra, que me han puesto una mano negra en la espalda, ¿no? Entonces lo vieron muy alterado y dijeron: estaba pero en la bueno... cama, estaba en la cama y se le... Sí, el hombre no fue muy preciso, ¿no? Simplemente entró gritando como alterado, la mano negra. Entonces, en ese momento se fue la luz en toda la casa. Y le dijeron: oye, que se ha ido la luz, hay que ir al transformador a activarlo otra vez. Y él dijo: está en el sótano y yo no bajo, la mano negra. El hombre estaba como ido. Y dijo Otto, bueno, pues que es un tío bastante echado para adelante, dijo: venga, pues bajo yo. Total, que cogió una linterna y comenzó a bajar las escaleras del sótano. Y de repente... pues se le apagó la linterna y notó que alguien le tocaba la espalda y le decía: Otto, ¿a dónde vas? ¿Y Otto qué dijo? Otto dijo: no, empezó a negar, no, y bajó corriendo las escaleras, a tientas conectó otra vez la luz y ya está, allí no había nadie. Pero él notó que alguien le tocaba la espalda y le decía: Otto, ¿a dónde vas? Entonces, bueno, volvió arriba un poco acongojado, por no decir acojonado, y nada, y el dueño de la casa estaba en tal estado de nervios que tuvo que dormir con ellos. Y cuando amaneció, empezó a decir que los pájaros cantaban raro, y perdió el control de la vejiga. Estamos hablando de un adulto, o sea, tenía que estar en un estado de pánico tremendo, o sea, perdió totalmente el control. Por supuesto, después de aquello nunca más hablaron de esa historia ni nada. Y bueno, eso a mí es uno de los testimonios más impactantes que me han contado, porque además esta persona lo cuenta, y su mujer es doctora, es científica, vamos, es ingeniero, y además tiene un doctorado, trabaja en la universidad, una persona que a mí me merece su opinión crédito, ¿no? Y ella lo corroboraba también. Ella no bajó, no vio lo de la mano, pero sí decía que el dueño de la casa estaba desquiciado. ¿Siguen viviendo allí? No, era la típica casa que tú tienes de tu familia, que vas de vez en cuando, y por lo que me han contado nunca ha vuelto a esa casa. 3:34, 2:34 en las Islas Canarias. Justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad, en Radio Nacional
abrimos para ti un espacio en blanco. De 2 a 4, en la madrugada del sábado al domingo, 1 hora antes en Canarias. La radio se llena de misterios. Espacio en blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y ahora contando algunos casos vividos en primera persona por nuestro invitado. Ese era el caso de la mano negra. Has vivido otros, ¿no? Poltergeist. Sí, bueno, hay una historia en mi familia, una persona cercana a mí, y es una historia bastante curiosa. Yo en el libro digo que nunca estaré, no estoy seguro de si es un poltergeist o es un caso de encantamiento. La cuestión es la siguiente: una chica muy joven, muy joven, tendría menos de 20 años, se fue a vivir se echó un novio y se fue a vivir de Córdoba, se fue a Barcelona, ¿no? Pero no se fue a Barcelona, se fue a un pueblo de Barcelona. Esta persona, el chico, tenía mucho dinero y entonces había construido una casa, compró una casa antigua, la arregló un poquito, no la echó abajo ni la reconstruyó, y estaba... si cruzaba el jardín estaba la casa de su madre, ¿no? Porque era una persona muy tradicional y él un poco tenía la idea de que su pareja, pues, como que se quedara con la madre mientras él iba a trabajar y esas cosas, ¿no? Entonces, la cosa es que en esa casa antes habían vivido 2 señoras que habían muerto allí, de ancianas, y no se sabía cuál era la naturaleza de la relación entre ambas, no se sabía si era una relación sentimental o si eran familia, no se sabía nada, simplemente que allí habían vivido 2 señoras, ¿no? Entonces, pues esta chica, llamémosla María, ¿no? Cuando llegó allí empezó a estar muy estresada porque ella no tenía trabajo, buscaba trabajo pero no le salía nada más que trabajos malos. Su familia, la familia de su pareja la miraba un poco como una arribista, ¿no? Porque tenía niveles económicos muy diferentes y para colmo no se llevaba bien con la suegra cruzaba el jardín, se metía en la casa cuando quería y ahí ella empezó a estar muy estresada, ¿no? Entonces una noche estaba ella en el cuarto de baño con un gato que tenía, y de repente en el dintel de la puerta del cuarto de baño sonó un golpe fortísimo y no había nadie, estaban ella y el gato empezó a correr en círculos con el lomo erizado. Entonces, claro, ella se asustó mucho, se lo contó a su pareja y la pareja no le dio más importancia, era una persona bastante pragmática y no le dio crédito. Entonces ella se empezó a sentir angustiada porque sentía que la observaban, había esos ruidos y tal. Luego, otro día, estaban haciendo una barbacoa en el jardín de la madre y desde el jardín de la madre se veía su casa, ¿no? Y estaban con un tío de su pareja. Y de repente el tío cogió un cuchillo y se fue corriendo para la casa diciendo que había visto entrar a alguien en la casa, que había visto una silueta negra entrar en la casa. Registraron la casa y no había nadie. Bueno, luego otro día les pasó que estaban durmiendo y la cabecera de la cama daba a una pared en una segunda planta y esa pared era la fachada, una fachada sin ningún elemento escalable, una fachada totalmente plana, ¿no? Pues estaban durmiendo y de repente empezaron a sonar golpes, según los describió él, porque él eso sí lo vivió, como si estuvieran golpeando con un martillo esto de derribar paredes. Desde fuera. Desde fuera. Entonces, claro, él salió creyendo que no sabía lo que era, pero salió a ver quién era para ver qué estaba pasando, si era un asalto, qué era. Y claro, vieron que no había nadie y que era imposible, como no hubiera sido Spiderman con un mazo, porque la pared era totalmente lisa, ¿no? Entonces, esto sirvió para que ella se calmara un poco porque pudo ver que no era la única que vivía estas cosas. Pero bueno, él no le dio mayor importancia. No sabía lo que era, pero por lo menos a ella sí le sirvió para tranquilizarse un poco. La cosa es que al tiempo, sus primas fueron a visitarla y estaban en la cocina, todas sentadas, y de repente sonó un golpe en la mesa tremendo, ¿no? Y el chico, para quitarle un poco de hierro al asunto, dijo, el gato que estaba bajo la mesa. Pero claro, todos se quedaron mirando porque en realidad el gato debería haberse abierto el cráneo. Con el tiempo él confesó que él sabía que no era el gato, pero no quería que cundiera el pánico. La cosa es que se echaron una foto, que la foto está en el libro y también se puede ver en internet, en mi blog,
Y en esa foto están ellas sentadas en una mesa y de fondo hay una puerta que daba a la calle con seis paños de cristal. Y todos los paños se ven bien, se ve lo que hay detrás, pero los dos últimos paños están como velados y se amplía mucho la foto, que es lo que he hecho, y en el libro sale, y en internet se puede ver mejor porque las fotos del libro no son de tan buena calidad ni tienen tanta resolución. Se ven como dos caras mirando hacia adentro de la casa. Qué miedo, ¿no? Sí. Además, a mí luego me tocó dormir en esa casa y, bueno, en realidad a mí no me pasó nada. Una cosa que no he contado nunca, durmiendo nada más llegar, porque hice el viaje hasta Barcelona en tren, estaba cansado, dormí y soñé con dos mujeres al borde de mi cama, pero eso puede ser sugestión. El susto más grande que me llevé fue cuando a la noche siguiente durmiendo se acercó el perro y me dio un lametón por la noche, pero ya está, yo no tengo ninguna sensibilidad para estos temas, eso lo tengo comprobado. Te iba a preguntar si tenías sensibilidad. No, menos que un calcetín relleno de queso fresco, cero, o sea, lo he comprobado que no, por más que voy, nunca, no siento nada. Luego te preguntaré algunas explicaciones. ¿Algún otro caso? Nos quedan 4 o 5 minutitos. Sí, pues... déjame que diga a los oyentes, las mujeres importantes que iban a venir han dicho que vienen la semana que viene. No os lo perdáis. Ya veréis qué curioso. Hoy tenemos a nuestro R.R. López aquí con nosotros. Pues el otro caso que te voy a contar es una cosa que me pasó a mí. Y está aquí porque ha venido expresamente, para que acabo de contarlo todo. Se ha cogido un tren para venir a vernos, a conocernos y a estar en el programa. Cosa que te agradezco. Vienes acompañado, también la saludamos. Adelante. Gracias. Pues bueno, en esta historia sí fue algo que yo viví, lo que pasa que habrá quien lo interprete de una forma totalmente racional y habrá quien no. La cosa es que en un piso donde yo solía parar, ¿no? Pues la habitante del piso de siempre decía que ella a veces veía pasar una sombra blanca por el pasillo. ¿Es ella el que lo veía? Vale. Podemos decir ella porque como aquí las cámaras no están funcionando ahora. Y se cachondeaba, decía, acabo de ver un fantasma. Y yo decía, venga, hombre, déjate de broma y tal, ¿no? Bueno, la cosa es que un día, ella me contó que un día estando ella mirando a la tele, ¿no? Y detrás se veía el pasillo, ella y su hermano vieron pasar una sombra blanca, creyeron que era el padre, ¿no? Fueron a ver al padre, pero el padre estaba en la cama, tan tranquilo, dijo, ¿qué queréis? No, es que habíamos visto pasar, no, pues no era yo. Entonces, desde siempre ella sentía como que no se sentía sola, a veces le desaparecían cosas y le aparecían siempre en el mismo sitio, que era dentro de un armario que había en su cuarto, en fin. A mí todo esto me lo contaba, yo pues no me lo creía, ¿no? Un día, cuando yo me levanté muy temprano, estaba en el cuarto de baño con la puerta del pasillo entreabierta y me pareció ver pasar algo por el campo visual, justo en la zona periférica, pero dije, bueno, esto es sugestión. A eso puede ser sugestión perfectamente, no tiene por qué ser algo paranormal ni nada, ¿no? La cosa es que un día fuimos a comprar, ¿no? Y yo regresé con todas las bolsas de la compra y en la mesa de la cocina dejé las bolsas y dejé las llaves de la casa, ¿no? Porque es una casa que solamente podía cerrarla y abrirla con las llaves, un piso. Entonces llegó su prima y se pusieron las dos y fueron al salón a charlar, ¿no? La casa tiene una estructura que tiene el salón y la cocina en un lado, un pasillo en mitad del pasillo, el cuarto de baño, y al otro lado del pasillo están todos los cuartos, ¿no? Entonces yo empecé... Breve si puedes, que casi nos vamos. Breve. Sí, pues nada, que ordené las cosas y cuando fui a buscar las llaves no encontraba las llaves. Me volví loco, busqué en la basura, no estaban en ningún sitio. Total, que fui, le eché la bronca, le dije que dejaran la broma, ella me dijo que no tenían las llaves y ya como a la desesperada dije, las llaves tienen que estar en la casa. Me puse a buscar y al final las llaves estaban dentro de su cuarto en el armario. Es decir, yo tendría que haber haber atravesado el pasillo, haber abierto el cuarto, haber abierto el armario, haber dejado las llaves, haber cerrado el armario, el cuarto y haberme ido otra vez. Yo soy despistado, pero tanto no. Entonces, aquello a mí me resultó muy raro, pero es que al tiempo nos enteramos que porque esta persona también había tenido visitantes de dormitorio. En ese cuarto siempre ha visto una sombra negra que intentaba atraparla, ¿no? Y al tiempo nos enteramos, ahora hace un año, de que es que los hermanos de pequeños habían hecho la ouija en ese cuarto. Explicaciones. ¿Existe ese más allá, aunque tú no seas sensible a él? Pues vamos a ver, a mí me gustaría pensar que sí. Evidencia
de momento no hay. Lo que sí se está viendo, por ejemplo, es que las experiencias cercanas a la muerte, no sé si habréis visto que ya se han publicado los resultados del proyecto AWARE, y una de las conclusiones es que en un 2% de los casos no se puede decir que sean alucinaciones, se ha comprobado que son experiencias reales de conciencia. Entonces, si eso existe, yo pienso que, personalmente, esto es una opinión, yo pienso que sí hay un más allá, pero no sé exactamente si es un más allá o si es algún tipo de realidad paralela física que solapa con la nuestra, o es el tiempo que se repite. Eso no sé decírtelo, no confirmo que sea una realidad trascendente, puede ser que tenga una explicación científica de aquí a 10, 20 o 50 años. Habrá que seguir investigando, habrá que seguir viviendo experiencias como estas que cuentas en tu libro. ¿Forma de contacto, si alguien quiere saber algo más? Sí, pues yo tengo una página web que es historiasquenocontariamimadre.com. Historias que no contaría a mi madre. Sí, como mi primer libro, el primer libro que publiqué con Editorial Zócalo. Luego también en Twitter pues me pueden buscar como RR López. Y en Facebook, con que tecleen el buscador Historias que no contaría a mi madre, sale también mi página. En Wattpad, como RR López también, y en Goodreads como RR López. Estás en todos los sitios. Gracias por haber venido. Espero que no te haya decepcionado la experiencia de estar en el espacio. En absoluto. Maravilloso. Gracias. Saludos también a tu compañera. 3:45, 2:45 en las Islas Canarias. Tenemos que seguir adelante. Hay un maestro que nos visita de vez en cuando. Nos lo habíais pedido, aunque las mujeres no han venido. Sí ha llegado él. Con él los dejamos. 900, 137, 137. Aún estáis a tiempo de participar en ese concurso. Fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo. Del cristianismo se llama esta sección que hacemos aquí en el Espacio en Blanco con uno de vuestros invitados favoritos, el catedrático profesor Antonio Piñeiro. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues ya sabes, encantado de estar aquí. Experto en filología neotestamentaria. Recuérdame cuántos idiomas hables. Bueno, es que en la universidad... No, es que no quiero darme, pero es que es necesario. Si tú hubieras estado en la universidad, no tienes más remedio que hablar inglés. He estado en la universidad, pero yo no hablo tantos idiomas como tú. Sí, pero tienes, si te dedicas a escribir y a investigar, tienes que saber... Bueno, tienes que leer, es decir, te tienes que poner delante de un libro en inglés, francés, alemán, italiano o portugués sin pensar que tú estás traduciendo nada, sino tú te pones delante del libro y entiendes. Yeah. Y luego, como yo me dedico al cristianismo, necesitas como mínimo latín, griego, hebreo, arameo y alguna lengua más, o sea, son un buen montón. Casi nada. Pero es toda la vida. Vale, pues con él hablamos de algunos misterios de la Iglesia y del cristianismo. Ahí va la primera pregunta. ¿Fundó Jesús de verdad una iglesia? No, eso no. Incluso se puede decir, se discute mucho y se ha discutido desde hace 100 años si realmente Jesús fundó, lo que es fundar, un grupo de 12. Y uno dice, ¿pero cómo estás diciendo eso si resulta que todos sabemos que tuvo 12 discípulos? Sí, claro, lo sabemos. Por los evangelios y por los hechos de los apóstoles. Pero si tú analizas y ves que las listas de alguien tan, digamos, tan directo, tan cercano a Jesús, las listas son distintas. No coinciden entre sí. Si tú empiezas a pensar que los nombres varían, empiezas a pensar que no tenemos ni idea, pero ni la menor idea. Un poquito de Pedro, un poquito de Santiago, de Santiago el mayor, un poco de Santiago el hermano del Señor, que no era de los 12, y de Juan, y se acabó. Del resto de los 9 o 10 discípulos no sabemos nada. ¿Cómo es posible
que no salgan en los Hechos de los Apóstoles, en la iglesia primitiva, estos 12 dirigiendo la comunidad. Solo la dirige 1 o 3. Santiago, el hermano del Señor, Juan y Pedro. Luego, realmente no se puede uno extrañar que la ciencia haya pensado, ¿no será que como hubo 7 diáconos, es decir, 7 que se dedicaban al servicio de la palabra en la comunidad primitiva de Jerusalén, la iglesia posterior, basándose en algunos indicios de que Jesús era muy nacionalista, muy israelita y que pensaba que las 12 tribus iban a ser restauradas? Se habían perdido 9, pero Dios las restauraría al final de los tiempos. ¿No será que luego la iglesia atribuyó a Jesús los nombres de estos 12? ¿Por qué tenemos una tradición tan borrosa? O sea, que nadie piense que la ciencia empieza a discutir esa idea porque le da la gana, sino porque tiene razones para dudar. ¿Y Pedro? ¿Cuál fue el papel de Pedro entonces en la iglesia? Pues mira, de Pedro, fíjate una cosa curiosísima. De Pedro yo te podría contar 5, 6, 7 o 10 anécdotas. Cuéntame una. Bueno, pues todo el mundo lo conoce, pues que es el individuo, pues que estaba tan entusiasmado cuando Jesús cogió a Santiago el Mayor y a Juan y se lo llevó a un monte y allí tuvo una experiencia estática que el hombre se quedó así embobado y dijo, oye, que aquí se está muy bien, vamos a hacer 3 tiendas y vamos a quedarnos aquí por siempre. Es decir, que estaba como loco. O en otro momento, otra de las famosas anécdotas, es cuando Jesús les pregunta, fuera de Israel, en Cesarea de Filipo, y le dice, oye, ¿qué dice la gente? ¿Qué opina que soy yo? Y unos le dicen, pues tú eres Juan Bautista revivido. Oye, pues tú eres uno de los profetas. Y tú, Pedro, ¿tú qué opinas? Dice, ¿tú eres el Hijo de Dios? Tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Mesías de Israel. Y entonces, como Jesús ve que Pedro entiende Hijo de Dios como lo entiende cualquier judío, como un guerrero, como un rey guerrero, le dice, Pedro, tú eres Satanás. Yo soy un rey pacífico, aunque sea rey, así que mucho ojo y piensa que eso que tú estás diciendo te lo está inspirando Satanás y no es lo que yo pienso. Eso es otra anécdota. ¿Y quién no conoce la negación de Pedro de Jesús, el canto del gallo, 2 veces, 3 veces, las lágrimas de Pedro, o la escena de Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra, aunque esa es una escena muy discutida, sobre esta y lo piedra, de las llaves, en esta piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Quién no conoce eso? O sea que nosotros podemos contar 5 o 6 anécdotas, 7 u 8 de Jesús. Ya. Pero déjame que te pregunte, ¿sobre esa piedra, sobre Pedro, edificaría la iglesia o eso es algo que...? Eso también lo discute mucho la ciencia, porque es que aparece solo en el Evangelio de Mateo. ¿Tú crees que si Jesús pensaba que el mundo acababa dentro de unos años, que se acababa el mundo, ¿tú crees que él iba a fundar una institución que iba a durar por los siglos de los siglos? Es imposible. O sea que Jesús no podía tener en mente fundar una iglesia como lo pensamos hoy, porque él pensaba que el mundo, tal como no que se destrozaba, sino que el mundo acababa y se inauguraba un mundo nuevo, con un cielo nuevo, la tierra todo nuevo. O sea que Jesús parece imposible. Eso lo dicen los católicos también, Yeah. Otros no lo aceptan. Yeah. Ahí no hay unanimidad, pero los protestantes dicen, ni hablar. Eso los católicos se fundan en San Mateo, que es el único que lo dice, y nosotros nos fundamos en los otros 3 evangelistas que no dicen ni pío. Casi la última pregunta. ¿Judas existió ese personaje? ¿Le traicionó? Tiene también su ciencia. El personaje del traidor es tan fascinante que no cabe duda de que ese personaje, como Jesús, ha sido idealizado. Entonces, ¿existió? Yo creo que sí. ¿Que hubo un traidor? Sí. ¿Que existió tal cual te lo pinta el Evangelio? Probablemente no. Porque el Evangelio lo pinta idealizado, sobre todo el Evangelio de Juan. Lo pinta como un ladrón. ¿Sabes? Lo pinta que llevaba la bolsa y que el hombre sisaba de la bolsa y se llevaba algunas monedillas para él, o para su causa, o lo que fuera, y que lo vendió por 30 monedas. Y lo más curioso, San Mateo describe la muerte de Judas como ahorcado.
lo sabemos todos. Sin embargo, vas a los Hechos de los Apóstoles, que es otro libro del Nuevo Testamento e igualmente inspirado, y se dice que Judas se tiró una montaña abajo, que cayó y reventó, y se le reventó las entrañas y quedaron esparcidas por el suelo. Es decir, el personaje ha sido mitificado, idealizado, ha sido dibujado con rasgos del Antiguo Testamento, por tanto, existió, pero como le pasa con Jesús, mitificado e idealizado a su muerte. Y casi dejando esa pregunta para el próximo capítulo, ¿murió Jesús en la cruz? Pues claro. Crucificado. Pues mira, eso si no llega... me han preguntado 14 veces. Sí, te lo han preguntado 14 veces, y a mí 25, me lo han preguntado. Y yo les respondo, los romanos sabían matar muy bien. Vale, ya lo he contestado. Forma de contacto contigo para este verano, mandarte cosas y seguir disfrutando. www.antoniopinero.com, que es mi página web, o si pones página web de Antonio Piñero, pues aparece en el Google. Y publicas un montón de cosas. Sigo publicando, aunque ahora lo que me ocurre con esto de las preguntas, que tengo 2 compromisos editoriales, estamos publicando el 4º volumen de los Hechos apócrifos de los Apóstoles, el complemento a los Evangelios, Gonzalo del Cerro y yo, y Fernando Bermejo, José Montserrat y yo estamos preparando para el 2017 el Nuevo Testamento universitario, es decir, independiente, no militante, pero laico, quiere decir no militante, mira que te lo diría 30 veces, no militante, es decir, nosotros no vamos a atacar a nadie, lo único que no queremos ser controlados por nadie. Es decir, queremos hacer un Nuevo Testamento histórico y crítico. Eso es muy importante. Pero que no sea militante. Otra forma de ver la historia, esa historia sagrada que nos han contado. Gracias, feliz verano, te veo al regreso en una nueva temporada del Espacio en Blanco. Sí, y bueno, durante el verano yo no sé qué hacer, me preguntabas tú antes, vacaciones. Bueno, en septiembre tomaré algunos días de vacaciones, pero durante todo el verano pienso trabajar mucho, porque si no, no salen los libros adelante. Que te cunda, gracias por traernos luz sobre este tema. Te veo prontito. Vale. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Y tenemos que terminar, ha pasado todo el verano, estamos ya en invierno y el profesor sigue respondiendo a las preguntas, o sea, si queréis, mandarlas. Teníamos un concurso, estos son los ganadores: Faisal Benamar, que nos llamaba desde Casablanca, saludos a la gente que nos escucha por ahí; María Magdalena Tejedor, de Las Palmas de Gran Canaria; Miguel Ángel Soria, de Barcelona; Roberto Macías, de Avilés; y Marta Rojas, de Valencia. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos esos libros, entre ellos Lo poco que sé del misterio, de nuestro invitado, que sigue estando aquí todavía con nosotros. Terminamos por hoy, acaba el tiempo del misterio. En 7 días volvemos a esta sintonía. Ha sido un placer estar juntos y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía y que no os perdáis en 7 días el Espacio en Blanco. Os necesitamos para llenarlo y hay temas muy curiosos. Cuidaros, feliz semana.
Espacio en Blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En 7 días, más misterios, aquí en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.